Hola a todos, soy el ingeniero Enrique Napoleón Martínez Quirós, encargado de la asignatura Mecánica de Suelos que se ofrece en la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de nuestra Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto. A continuación, en el tutorial desarrollaremos un ejercicio sobre el diseño geométrico de cimentaciones superficiales. Antes de pasar a resolver el ejercicio, es importante hacer una reflexión y preguntarnos, ¿qué debe conocer el ingeniero civil para desplantar las estructuras en el terreno? En primer lugar, tenemos que nosotros modular el edificio, el que vamos a desplantar en el terreno de fundación, y debemos determinar la carga de servicio, que es la que va a llegar pues y va a entregar al terreno de fundación. Debe tener una profundidad de desplante y también luego debemos estudiar nosotros las características del terreno de fundación y determinar la capacidad de carga en función de la resistencia al corte del terreno y en función también al asentamiento del mismo. Y la capacidad de carga deberá estar en función de la carga de servicio, de las características del terreno, de la profundidad de desplante, del nivel freático y lógicamente de la zona geológica en la que nos encontramos. Vamos haciendo una analogía con pavimentos, porque pavimentos también es una estructura que se va a cimentar sobre el terreno de fundación. Acá está el terreno de fundación. Tenemos el paquete del pavimento y el pavimento debe resistir lógicamente el número de ejes equivalentes, o sea, determinar a través del tránsito vehicular. Y también debemos de determinar las propiedades físicas y mecánicas del terreno. Y por supuesto determinar la resistencia del terreno en función de número equivalentes, número de ejes equivalentes, de la densidad seca máxima y del CBR. Ahora, planteamiento del problema. De la modulación de una estructura y realizando el metrado de carga, se obtuvo la carga de servicio de 180 toneladas y un momento de 16 toneladas metro, paralelo al lado mayor. Asimismo se cuenta con el perfil del suelo hasta la profundidad de 2.5 metros. Es un suelo arcilloso, inorgánico, compacta, de húmeda a saturada, preconsolidada, con un peso volumétrico de 1.85 toneladas por metro cúbico, coeficiente de compresibilidad 0.004, coeficiente de expansibilidad 0.006, esfuerzo de corte sin confinar 1.9 kilogramos por centímetro cuadrado, contenido de agua 20%, peso específico relativo de los sólidos 2.75, la presión de preconsolidación 1.10 kilogramos por centímetro cuadrado, el módulo de elasticidad 300 kilogramos por centímetro cuadrado y el módulo de Poisson 0.5. Luego se encontró un estrato de arena gruesa, densa, bien graduada, con un contenido de humedad del 14.7%, un peso específico relativo de los sólidos 2.65, diseñar una zapata rectangular de dimensiones L igual a 1.3b, usar este valor de B' igual a B menos 2 veces la excentricidad en B. La profundidad de desplante es 1.5 metros, las columnas están separadas 4 metros en una dirección y 6 metros en la otra dirección. Al diseñar la zapata considere el factor de seguridad más recomendable.
y también hay que tener en cuenta una distorsión angular admisible de 1/300. Observemos en el esquema el terreno de fundación que está compuesto, como ya dijimos, de arena bien graduada y de arcilla, y la roca a cierta profundidad. Ahí tenemos la profundidad. Obsérvese que el nivel freático está a 1.5 metros, la arcilla está a 2.5 y la roca aparece a 8.45. Y lógicamente tenemos el edificio, y este edificio se va a desplantar a una profundidad de 1.5 metros, y como ya dijimos, se debe determinar la modulación a través de la determinación por el metrado de cargas, la carga de servicio. También se realizaron los ensayos del SPT en la capa de arena, obteniéndose los siguientes valores. La profundidad, que partiendo de 2.5 metros y llegando a una profundidad de 5.95 metros. Se ha hecho una perforación de P1, una perforación P2 y una perforación P3. Para cada uno tenemos los valores del SPT corregidos. Solución. En primer término, todo trabajo en lo que corresponde a cimentaciones y en todo lo que hace el ingeniero civil tiene que en primer término conceptualizar el problema. Entonces, conceptualizando el problema, tenemos acá la zapata está desplantada y tenemos la propuesta del ancho B. Tenemos la profundidad, las profundidades de las capas del suelo, del perfil, determinado mediante exploración de suelos, la profundidad de desplante. Y acá tenemos la presencia de la sobrecarga Q considerada en la metodología de Terzaghi. Entonces, así vamos a determinar la capacidad de carga en el estrato de arcilla. Del problema sabemos que la excentricidad en B es igual al momento sobre la carga, y vamos a obtener un valor de 0.09. Por lo tanto, la longitud según el problema es 1.3b, y B' será igual a B menos 0.018. Según Terzaghi, la capacidad de carga última es igual a la cohesión, al factor de multiplicado por el factor de carga, por el factor de forma, por el factor de profundidad y el factor de inclinación, más la presión de sobrecarga. Acá está la presión de sobrecarga. Para el caso, vamos considerando que los factores de inclinación son igual a 1. Les invito a revisar, lógicamente, ustedes se preguntarán por qué no intervienen los otros factores. El factor de carga va a ser igual a 1 y los otros factores van a ser igual a 0. Por lo tanto, se transforma a este valor como si fuera una carga puntual para el caso de las arcillas. Y acá se describe los coeficientes descritos acá mencionados ya. Carga neta última. Generalmente hay consultores, la ciencia lo describe de esa manera también, que se determina la carga neta última es igual a la carga última menos la sobrecarga. Por lo tanto, va a estar determinada por la cohesión, el factor de carga, el factor de forma y el factor de profundidad. Acá en este caso nosotros vamos a considerar el factor de profundidad igual a 1, tal como lo considera Terzaghi. El valor de la cohesión, ya dijimos en el problema que tenemos el valor
esfuerzo de corte sin confinar, en el ensayo precisamente sin confinar, es igual a la cohesión a la mitad de este esfuerzo de corte. Por lo tanto va a ser 0.95 kilogramos por centímetro cuadrado. El valor del factor de carga 5.14 vamos a considerarlo el valor propuesto por Meyer. Tenemos el factor de forma también en función de B' y en función de L, o sea, por eso se llama en función de factor de forma, porque está en función pues de las características de la cimentación. Reemplazando datos, acá tenemos 1 más 0.2 que multiplica B menos 0.18 sobre 1.3B. Observen este valor, esta ecuación. Dice, capacidad neta admisible mayor o igual a la capacidad admisible por carga. El primer término es de acuerdo a las características del terreno y el segundo término es desde el punto de vista de la estructuración de cargas o metrado de cargas y lógicamente la carga de servicio sobre el área efectiva. Por lo tanto, reemplazando obtenemos. Y también hay que considerar, como dice el problema, que el factor de seguridad lo vamos a tomar igual a 3. Se ha considerado también este cuadrito para que ustedes recuerden de dónde se está tomando. Acá tenemos el factor, los autores Terzaghi, Meyerhold, Hansen y Besic. Entonces nosotros estamos considerando para el caso del factor de carga, Meyerhold y factor de forma también de Meyerhold. Pero para el caso del factor de profundidad estamos considerando el factor determinado por Terzaghi. Reemplazando valores dijimos, entonces acá tenemos en la primera ecuación, que miren esta ecuación, repito, miren esto y acá tenemos 0.95 por el factor de carga sobre el factor de seguridad que multiplica a todo lo que es el factor de forma, igual a lo que indica la segunda ecuación, que es la carga de servicio sobre el área efectiva. Carga de servicio 180 toneladas por 0.1 solamente es conversión en kilogramos porque tenemos que tener una sola unidad sobre 1.3B que multiplica B menos 0.18. Entonces eso hay que entenderlo perfectamente. Resolviendo, vamos a tener de que el B es 2.85 y B' 2.85 menos 0.18, 2.67 metros. Por lo tanto, la longitud será 1.3B igual a 3.70, lo que indica el problema. Calculamos el factor de seguridad como verificación. Entonces la capacidad neta admisible solamente reemplazando valores y vamos a tener que es 5.579 kilogramos por centímetro cuadrado. Y la capacidad admisible por carga 180 toneladas de la estructuración de cargas sobre el área efectiva 3.7 sobre 2.67 que está acá, el área efectiva. Por lo tanto obtenemos un valor de 1.822 kilogramos por centímetro cuadrado. El factor de seguridad 3.06 cumple. Entonces estamos verificando, ¿no? Asentamiento de la capa de arcilla. Recuerden que cuando estudiábamos el capítulo correspondiente a distribución de presiones, nosotros determinábamos el índice de influencia, acá está el índice de influencia, y lo determinábamos en función de M y en función de N. B está en función de B y Z, o sea, la profundidad
Pero acá nosotros, ¿cómo vamos a determinar? En el centro de la zapata ya está conformada por 4 subzapatas, ¿no? Entonces la longitud que era, eh, ¿de cuánto era la longitud? Vamos a verlo para que lo vean ustedes. 3.70, ¿no es cierto? Y 2.67. Entonces, por lo tanto, tenemos entonces las 4 subzapatas. 1.85 más 1.85, ustedes van a encontrar que es 2.70. Y acá tenemos el ancho, que es 2.67 del área efectiva. El incremento de Q. ¿Qué es el incremento de Q? Es la presión de carga que llega a nivel de cimentación. ¿Y cuánto es? 180 por 0.01 dividido entre el área efectiva, que es la presión de carga del edificio, ¿no? En cada uno de los elementos de cimentación. Es igual a 1.798 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El esfuerzo a la profundidad Z, o sea, a la profundidad Z igual a 1 metro. Entonces, si nosotros observamos en la cimentación que la profundidad de la arcilla es 2.5 y tenemos que la cimentación se desplanta 1.5, 2.5 menos 1.5 es 1 metro, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a obtener que el esfuerzo a la profundidad Z, reemplazando, sabemos que es la presión por 4 veces I, porque son 4 subzapatas, porque está en el centro, es 1.568 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Lógicamente que tendrán que repasar todo lo que es distribución de presiones, ¿no? Nada se tiene que seguir aprendiendo si es que no tenemos la base correspondiente. Asentamiento inicial. El asentamiento inicial, sabemos de que toda estructura al terminarse de construir se va a asentar, y por eso nosotros le denominamos, o la ciencia le determina, asentamiento inicial o asentamiento elástico. Es la presión de contacto por el ancho B sobre el módulo de elasticidad, que multiplica 1 menos el módulo de Poisson por el índice de influencia, cuando tenemos 0.028 centímetros de asentamiento inicial. Asentamiento por consolidación. ¿Por qué calculamos por consolidación? Porque la arcilla pues se va a asentar por consolidación, ¿no? Todo suelo arcilloso tiene esas características. Entonces tenemos que determinar la relación de vacíos inicial. Y la relación de vacíos inicial para todo suelo saturado es peso específico relativo de sólidos por el contenido de humedad. También tienen que estudiar pues las relaciones y correlaciones para determinar las propiedades físicas de los suelos, capítulo 1 de mecánica de suelos 1, ¿no? 2.7 por 0.55. Por lo tanto, la presión efectiva vamos a determinar, y la presión efectiva se determina al estrato medio del estrato de arcilla. ¿Cuánto obtenemos? 0.334. También esto es, recuerden ustedes, de los esfuerzos determinados en el capítulo de propiedades hidráulicas de los suelos. Entonces, verificamos que la presión efectiva es menor que la presión de preconsolidación. Estamos verificando lo que dice el dato del problema. Entonces, vamos a determinar el incremento de Q a la profundidad de 1 metro para determinar el asentamiento. El asentamiento aquí es igual, y a esto ya lo sabemos, son fórmulas que se deducen desde el punto de vista del capítulo de consolidación de suelos. También tendrían que revisar, lógicamente, ¿no? Entonces, coeficiente de expansibilidad, que multiplica al espesor del estrato de arcilla sobre 1 más la relación de vacíos, determinado acá.
por el logaritmo de la presión de preconsolidación sobre la presión de efectiva, más el coeficiente de compresibilidad por el espesor del estrato de arcilla sobre 1 más relación de vacíos por el logaritmo de presión inicial más incremento de P sobre la presión de preconsolidación. Resolviendo, tenemos 0.814 centímetros. Por lo tanto, sumamos el asentamiento de la capa de arcilla, 0.028 más 0.814, 0.842 centímetros. Hasta el estrato de arcilla está resuelto. Vamos por el estrato de arena. Presión admisible por asentamiento en la capa de arena. Asentamiento en el estrato de arena. Según Shin y Das, que ya lo hemos visto en la primera semana, donde consideramos de que el asentamiento es igual a un factor generado por la presencia del nivel freático, que multiplica a 3 por la presión o capacidad de carga, el número de golpes del SPT, que multiplica a 1 menos la profundidad de desplante sobre 4 veces el ancho de la zapata. Todo también que multiplica al ancho de la zapata sobre B más 0.3 todo al cuadrado. Recuerden acá, les he hecho un cuadrito para que se observe la profundidad del nivel freático y el valor lógicamente del coeficiente por presencia del nivel freático. Para el cálculo del asentamiento se utiliza la zapata virtual, donde estas dimensiones se consideran. Indudablemente que también regresamos al pensamiento de distribución de presiones y sabemos de que la carga se va a distribuir en la profundidad Z. Y por eso vamos a encontrar una zapata virtual, porque a la profundidad Z vamos a tener zapatas imaginarias de mayor dimensión. Entonces vamos a encontrar esa zapata precisamente de ancho B y de longitud L. Entonces la fórmula B' más 1.16 por H y L' más 1.16 H. L' no cambia, ¿no es cierto? Es el mismo. Por lo tanto, entonces, nosotros, acá se describe las características. H es igual a 2.5 menos 1.5. 2.5 del estrato de arcilla menos 1.5, que es la profundidad de desplante, es 1 metro. H. Entonces, el valor de B, 3.83, y el valor de L, 4.86. Entonces la capacidad admisible por carga será en función de los nuevos valores, pues, ¿no es cierto?, de la zapata imaginaria B y L. Por lo tanto, la capacidad admisible, reemplazando valores, la carga es 180 toneladas sobre B sobre L, la nueva zapata virtual, 0.967 kilogramos por centímetro cuadrado. El número de golpes promedio, 32.92. Reemplazando valores, obtenemos el asentamiento aplicando Shin y Das, que el asentamiento es 0.0922 centímetros. Asentamiento total de ambos estratos será igual a 0.842 centímetros de la capa de arcilla más 0.0922 centímetros, y obtenemos un valor total de 0.934 centímetros. Tenemos una condición del problema que dice que la distorsión angular será 1 sobre 300. Por lo tanto, esto será igual al delta total sobre 400. ¿Por qué 400? Ya dijimos que en el problema las columnas o las zapatas centro a centro o de eje a eje es 4 metros y en la otra dirección es 6 metros. Se considera para este caso la menor dimensión. Por lo tanto, vamos a tener de que es 1.333 centímetros. Ahora comparamos 0.934 centímetros, que es el asentamiento por
la presencia de la carga en el terreno de fundación menor que 1.33 de acuerdo a las consideraciones de la distorsión angular. Entonces observamos que cumple. Ahí terminamos el problema, jóvenes. Gracias y será hasta la próxima en un nuevo tutorial.